Fénix. Capítulo 124. La sorpresa tardó varios segundos en asentarse por completo dentro de Tori. A pesar de que Mirio acababa de decirle que habían asistido algunos héroes importantes de Japón, la bicolor no creyó realmente que se encontraría con ellos allí, frente a frente, en medio de una reunión internacional al otro lado del mundo. Durante un instante, todo el ruido elegante de la sala, las conversaciones diplomáticas, los saludos medidos y la presencia de tantas figuras influyentes pareció desdibujarse a su alrededor. Lo único que quedó en el centro de su atención fueron esos dos rostros que pertenecían a una parte de su vida que, por mucho que el tiempo hubiera seguido avanzando, jamás había dejado de existir dentro de ella sin importarle demasiado quién pudiera estar mirando. Tori dio un paso al frente y se acercó directamente a Shoto. El heterocrómico la observó con una leve duda apenas perceptible, como si no alcanzara a anticipar qué iba a hacer ella al tenerlo tan cerca después de 8 años. Pero una respuesta llegó antes de que pudiera formularla por completo. De un momento a otro, la bicolor 10 abrazó. La diferencia de altura hizo que Tori terminara quedando a la altura del torso del chico, rodeándolo con los brazos sin el menor rastro de vergüenza o contención. Shoto se sorprendió apenas al sentirla aferrarse a él de esa forma tan repentina, pero la tensión le duró muy poco. Casi enseguida, una sonrisa suave y cargada de nostalgia apareció en su rostro. Habían pasado 8 años desde la última vez que se habían visto y, sin embargo, en ese gesto tan directo, tan cálido y tan natural, quedó claro que Tori seguía siendo la misma chica de siempre. Cuando se separó de él, no perdió tiempo en girarse hacia Shoji para abrazarlo también. El joven recibió el gesto con la misma calma firme que siempre lo había caracterizado, y casi de inmediato una de sus manos subió hasta la cabeza de la bicolor para acariciarle el cabello con una familiaridad tranquila, como si por un segundo ella volviera a ser aquella chica impulsiva y más pequeña a la que había conocido en la UA. El gesto hizo que la escena se sintiera todavía más antigua y más cercana al mismo tiempo. Tori terminó por apartarse de ambos y, con una sonrisa amplia que le iluminó el rostro, los observó de arriba a abajo con un brillo divertido en los ojos. Tori, miren qué maduros parecen. Su mirada se detuvo un poco más en Shoto y la sonrisa se volvió ligeramente más burlona. Tori, tú incluso pareces una persona normal con sentido común. Ahora Mirio soltó una risa abierta al escucharla, y hasta brillar, a un lado, dejó escapar una pequeña exhalación divertida. Shoto, por su parte, no se ofendió en lo más mínimo. Solo rió con esa tranquilidad tan propia de él, como si la broma le resultara extrañamente reconfortante. Shoto, me alegra saber que tú no has cambiado nada a su lado. Shoji asintió con calma, acompañando las palabras del heterocrómico sin necesidad de añadir demasiado. Shoji, sigue siendo evidente. Tori llevó una mano a su pecho con fingida dignidad, como si acabaran de hacerle el mejor cumplido posible. Tori, lo tomaré como algo bueno. La ligereza del momento suavizó todavía más el ambiente entre ellos. Durante unos segundos, la reunión internacional, las obligaciones y todo el contexto formal que los rodeaba quedaron desplazados por ese reencuentro inesperado, por la extraña y agradable sensación de que el tiempo había pasado muchísimo y, al mismo tiempo, no lo suficiente como para cambiar del todo lo que eran entre sí. Entonces la bicolor volvió a mirarlos con entusiasmo renovado. Ori, ahora que están aquí, deberíamos reunirnos y hablar más tarde, después de esta reunión. Tanto Shoto como Shoji aceptaron sin complicaciones. Mirio, que seguía sonriendo con evidente gusto al ver cómo se había dado aquel reencuentro, tampoco parecía dispuesto a perderse una reunión así. Tori metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono con rapidez. Tori, denme sus números. Los dos héroes japoneses hicieron lo mismo y comenzaron a dictárselos mientras ya los agendaba con velocidad. Después, levantó la vista hacia Mirio y señaló el dispositivo con un gesto breve. Tori, tú también estás invitado. El rubio sonrió con esa alegría tan transparente que siempre llevaba encima. Mirio, entonces no pienso faltar. Tori terminó de guardar los contactos con una expresión satisfecha, como si el simple hecho de haber cerrado ese pequeño plan le resultara suficiente para asegurar que, esta vez, no dejaría pasar la oportunidad de sentarse a hablar con ellos con calma. Sin embargo, antes de que pudieran seguir conversando o de que alguien dijera algo más, una voz femenina se abrió paso entre el grupo asistente. Disculpen la interrupción. Junto a ella apareció uno de los organizadores del evento, con una compostura impecable y una evidente urgencia profesional cuidadosamente disimulada bajo la cortesía. Organizador, lamentamos interrumpir, pero Empresenberg debe prepararse para dar el discurso de apertura de la conferencia. La realidad del evento cayó nuevamente sobre los hombros de Tori casi de inmediato.
La bicolor cerró por un segundo los ojos y soltó una mínima exhalación resignada, aunque sin perder la buena disposición. Tori. Está bien, ya voy. Luego volvió a girarse hacia los demás con una sonrisa de disculpa. Ahora algo más breve, pero todavía cálida. Tori. Perdón. Hablamos luego. No esperó demasiado más. Guardó el teléfono, se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y se alejó junto a su asistente y el organizador, avanzando por la sala bajo la mirada de los presentes. Su figura volvió a recuperar esa presencia pública casi impecable que el resto del mundo reconocía al instante. La heroína número 1, la mujer que debía subir a un escenario, abrir una conferencia internacional y sostener con naturalidad el peso de toda una imagen construida durante años. Pero para quienes la habían conocido antes de convertirse en ese símbolo, algo en ella seguía percibiéndose distinto. Shoji observó cómo se alejaba entre diplomáticos, héroes y personal del evento, y su voz serena rompió el breve silencio que quedó en el grupo Shoji. Sigue siendo la misma de siempre, pero hay algo raro en ella. Shoto mantuvo la vista fija en Tori mientras la veía irse. Su expresión permaneció tranquila, aunque sus ojos revelaban que también lo había notado. Shoto. Sí. Todo el tiempo pareció estar con prisa, o acelerada. Mirio desvió un poco la mirada en la misma dirección, y Briar, que permanecía a un lado con los brazos cruzados, no dijo nada. Pero el silencio que siguió bastó para dejar claro que aquella impresión no había pasado desapercibida, y mientras Tori se alejaba junto a su asistente y el organizador, avanzando hacia el lugar donde debía hablar frente a todos, los cuatro se quedaron observándola con la extraña sensación de que, aunque seguía siendo ella, quizás había demasiadas cosas ocurriendo bajo la superficie. Minutos después, la conferencia finalmente comenzó de manera oficial. La inmensa sala principal ya se encontraba completamente organizada, con diplomáticos políticos, héroes profesionales, representantes de distintas agencias y figuras importantes de varios países ocupando sus respectivos lugares. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco hasta convertirse en un murmullo casi inexistente cuando el organizador del evento subió al escenario principal. Detrás de él, una enorme pantalla proyectaba el símbolo de la conferencia internacional, acompañada por las banderas de las naciones invitadas. Todo en aquel lugar transmitía importancia, peso y solemnidad. No era una simple reunión más. Era una concentración de personas que, de una forma u otra, sostenían parte del equilibrio del mundo actual. El organizador tomó aire frente al micrófono y, con una postura impecable, comenzó a hablar con un tono claro y profesional. Organizador. Damas y caballeros, bienvenidos. Es un verdadero honor recibirlos hoy en esta conferencia internacional. La presencia de cada uno de ustedes en este lugar representa algo mucho más grande que un cargo, un rango o una posición. Representa años de servicio, sacrificio, compromiso y la voluntad de seguir construyendo un mundo más seguro para todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro que busca fortalecer la cooperación entre naciones, compartir experiencias y reflexionar sobre el presente y el futuro del heroísmo. El hombre hizo una breve pausa, dejando que su mirada recorriera el lugar antes de continuar. Organizador. Y para dar inicio a esta jornada, nos acompaña una figura que no necesita presentación. La heroína número 1 de Estados Unidos. Una mujer que en los últimos años se ha convertido en símbolo de esta era y en inspiración para millones de personas dentro y fuera de este país. Con ustedes, Empresenber. Los aplausos no tardaron en llenar la sala. Desde uno de los laterales del escenario, Tori apareció con esa presencia serena y firme que parecía llenar cualquier espacio sin necesidad de forzarlo. Su andar fue elegante, pero natural. Seguro, pero no arrogante. El simple hecho de verla caminar hasta el atril bastó para que muchas miradas se fijaran completamente en ella. Algunos héroes la observaban con respeto. Otros con abierta admiración. Incluso varios diplomáticos parecían más atentos ahora que durante el resto del protocolo previo. La bicolor llegó al atril, apoyó las manos con suavidad sobre la superficie y esperó a que los aplausos disminuyeran por sí solos. Una vez que el silencio se asentó, alzó la vista y contempló la sala repleta de personas. Entonces comenzó a hablar. Tori. Ver una sala llena de héroes de todo el mundo, es realmente impresionante. Una voz se expandió con claridad por todo el recinto. Era firme, cálida y serena, pero también cargaba una convicción que hacía imposible no escucharla con atención. Tori. Y no lo digo solo por los nombres, por los cargos o por la posición que cada uno de ustedes ocupa. Lo digo porque sé muy bien que detrás de cada persona presente en esta sala hay sacrificio. Hay heridas. Hay noches sin dormir.
Hay miedo, cansancio, decisiones difíciles, y aún así, ustedes siguieron adelante. Por eso, antes que nada, quiero decir que estoy segura de que cada uno aquí hace un trabajo increíble. El silencio en la sala se volvió todavía más atento. Nadie interrumpió. Nadie desvía mirada. Tori bajó apenas el mentón y continuó Tori. Pero también creo Rue, cada vez que una persona joven decide mirar nuestro camino y pensar en seguirlo. Antes de admirar lo que hacemos, antes de querer pelear como nosotros, correr como nosotros o vivir como nosotros, primero debe entender algo. Hizo una pequeña pausa. Tori, ¿qué significa realmente ser un héroe? La pregunta quedó suspendida en el ambiente con una fuerza simple, limpia, directa. Tori, ¿ser alguien tan fuerte que nadie pueda vencerte? Otra pausa. Tori, ¿es tan rápido que puedas salvar a todo el mundo? Su mirada recorrió lentamente a varios de los presentes. Tori, ¿ser tan inteligente que puedas prevenir cada tragedia antes de que ocurra? El silencio era absoluto. Tori, nada de eso importa. Si no posees un espíritu capaz de poner la vida de los demás antes que la tuya propia. Las palabras cayeron con una firmeza mucho mayor. Ya no eran solo parte de un discurso de apertura. Eran una convicción nacida de algo mucho más profundo. Tori, el autosacrificio. La bicolor dejó que ese concepto permaneciera en el aire durante un segundo más. Tori, ese es un concepto que yo aprendí hace 8 años. Lo aprendí gracias a Amig, y gracias a Deku. Varios presentes se quedaron completamente inmóviles al escuchar a aquellos hombres. La manera en que Tori los dijo no tuvo dramatismo forzado, pero sí un respeto tan profundo que volvió el momento todavía más poderoso. Tori, gracias a ellos muchos de nosotros fuimos influenciados para convertirnos en lo que somos hoy. Olmig fue una persona extraordinaria. Un hombre que marcará siempre lo que significa ser un héroe. Una figura que nos enseñó que una sola persona puede convertirse en el símbolo que sostiene a toda una sociedad. La voz de Tori se suavizó apenas al continuar, pero no perdió fuerza Tori. Y luego estuvo Deku. A diferencia de Olmig, él no era perfecto. No tenía esa imagen intocable. No parecía una leyenda. Era alguien que caía, que dudaba, Rue sufría, pero que nunca dejaba de levantarse. Y fue precisamente por eso que logró devolverle la esperanza a una sociedad que la había perdido. No por ser perfecto, sino por su esfuerzo constante. Por su corazón. Por su decisión de seguir extendiendo la mano incluso cuando él mismo estaba roto. Muchos héroes y representantes comenzaron a escuchar con una expresión distinta a no era solo atención protocolaria. Había emoción contenida en varios rostros. Ori respiró con calma antes de retomar la pregunta inicial. Tori. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿Qué significa ser un héroe? Esta vez su voz sonó todavía más humana. Más cercana. Ori. Un héroe es una persona que actúa de manera desinteresada por el bien de los demás. Dejó que esa definición se asentara antes de seguir. Tori. Y eso significa que el heroísmo no pertenece únicamente a quienes usan morrajes, a quienes aparecemos en las noticias o a quienes subimos en rankings. La mirada de la bicolor se abrió hacia toda la sala, como si quisiera abarcar mucho más que a los presentes. Tori. Los médicos son héroes. Los bomberos son héroes. Los policías son héroes. JN hermano puede ser un héroe. Un padre. Una madre. Un amigo. Un conocido. Un vecino. Cualquier persona que decida actuar por alguien más, sin esperar nada a cambio, puede ser un héroe. Ahora sus palabras ya no parecían dirigidas únicamente a aquella conferencia, sino también a cualquiera que pudiera escucharlas más allá de esas paredes. Tori. No hacen falta grandes hazañas para considerarte uno. No hace falta derrotar un gran villano, salvar una ciudad entera o ser recordado por la historia. A veces ser un héroe puede significar estar presente para alguien cuando más te necesita, dar un paso al frente cuando todos los demás retroceden. Elegir ayudar, aunque nadie te obligue a hacerlo. Una pequeña pausa volvió a instalarse, pero esta vez estuvo cargada de sentimiento, Tori. Así que espero que todos mis colegas aquí presentes sigan haciendo un excelente trabajo. Porque lo que hacemos importa. Importa aunque nadie lo vea. Importa aunque no siempre reciba aplausos. Importa aunque el mundo siga avanzando como si fuera algo normal. Y también espero que todos aquellos que escuchen esta conferencia, estén donde estén, recuerden algo muy simple. La bicolor enderezó apenas la postura, y su voz sonó firme una última vez. Tori. El heroísmo no nace del poder. Nace del corazón. El silencio que siguió a esa frase fue breve, pero intensísimo. Mi nombre es Empresenber.
Y en nombre de Estados Unidos, quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados de distintos países. Entonces, con una sonrisa serena, concluye Tori. Gracias por escuchar. Apenas terminó su discurso, la sala entera se llenó de aplausos. De sonido fue fuerte, sostenido y absolutamente unánime. No se trató del aplauso educado que suele seguir a una apertura formal, sino de uno mucho más sentido. Varias personas aplaudían con admiración visible. Otras con una expresión reflexiva todavía presente en sus rostros. Algunos héroes incluso intercambiaron miradas silenciosas, como si las palabras de Tori hubieran logrado tocar algo más profundo de lo que esperaban encontrar en una conferencia así. La bicolor se apartó entonces del atril con la misma serenidad con la que había subido. No hizo una gran reverencia ni buscó prolongar el momento. Simplemente extendió del escenario mientras los aplausos seguían acompañándola, dejándole tras de sí el eco de un discurso mucho más humano que protocolario. Pocos segundos después, el organizador volvió a ocupar su lugar frente al micrófono. Esperó a que el aplauso disminuyera lo suficiente y retomó la conducción del evento con una sonrisa profesional, aunque incluso él parecía haber quedado afectado por la fuerza de aquellas palabras. Organizador. Muchas gracias, Empresenber, por ese mensaje tan inspirado. Acomodó apenas unos papeles y volvió a mirar al público. Organizador. Con estas palabras damos inicio oficial a la conferencia internacional. Esperamos que esta jornada sea una oportunidad para el intercambio, la reflexión y la cooperación entre todos los aquí presentes. Luego añadió unas últimas indicaciones breves sobre la dinámica del encuentro. Finalmente, dio rienda suelta a que la conferencia continuara. Cuando Tori bajó del escenario, los aplausos todavía seguían sonando detrás de ellos, mezclándose poco a poco con el murmullo general de la conferencia que volvía a tomar vida. Varias personas seguían comentando su discurso, otras se movían de un lado a otro retomando conversaciones importantes, y algunos incluso la observaba uno de reojo como si estuvieran esperando el momento adecuado para acercarse. Bert apenas descendió por uno de los laterales, la bicolor encontró una presencia mucho más relajante en medio de todo aquel ambiente cargado de formalidad. Galik estaba allí, de pie cerca de una columna, con esa expresión tranquila de siempre. En cuanto la vio acercarse, le extendió una botella de agua con total naturalidad, como si supiera perfectamente que ella iba a necesitarla después de hablar frente a tanta gente. Malik, toma. Antes de que te desmayes por hablar demasiado. Tori soltó una pequeña sonrisa y tomó la botella. Tori. Qué considerado. Destapó la botella y bebió un par de tragos largos, dejando salir después una exhalación satisfecha. Tori. Ah, sí. Volví a la vida. Malik sonrió apenas, cruzándose de brazos mientras la observaba. Malik. Dramática. Tori. Tú me la ofreciste como si estuviera a punto de colapsar. Malik. ¿Por qué te conozco? Te emocionas, hablas demasiado, te olvidas de respirar, luego actúas como si no estuvieras al borde del fallo técnico. Tori dejó escapar una risa corta por la nariz y volvió a tomar un poco de agua. Tori. Debe ser terrible ser mi amigo. Malik. A veces. La bicolor lo miró de reojo con falsa ofensa a Tori. Guau. Qué leal, Malik. Oye, también dije a veces. No exageres. Ambos quedaron sonriendo un instante. La clase de intercambio sencillo que solo da entre dos personas que ya tienen demasiada confianza como para cuidar cada palabra. Malik la observó un poco más antes de volver a hablar. Malik. Igual, estuvo bien el discurso. Tori giró apenas el rostro hacia él. Tori. Bien. Malik. Sí, Tori. Solo bien. Malik. Muy bien, entonces Tori. Mejor. Malik soltó una risa leve y negó con la cabeza. Malik. Estuvo muy bien. Feliz. La bicolor sonrió con satisfacción, como si hubiera logrado arrancarle exactamente la respuesta que quería. Tori. Gracias, Malik. Aunque vi a un par de personas ahí adentro con cara de que ibas a hacerlas llorar. Tori. No fue para tanto. Malik. Tori, había un tipo mirando al piso como si estuviera recordando cada mala decisión de su vida. Ella soltó una risa más clara esta vez y negó con la cabeza mientras volvía a beber agua. Ori. Bueno, no es mi culpa si tengo presencia. Malik. Ah, claro. La humildad murió hace 5 segundos. Tori. La humildad sigue aquí. Solo sabe cuándo tomarse un descanso. Malik volvió a sonreír, relajado. Luego desvió la mirada hacia la sala, observando el movimiento de toda la gente importante que seguía conversando por el lugar. Malik. Debe ser raro. Tori. ¿Qué cosa? Malik. Dar un discurso así, bajarte del escenario y actuar como si no acabarás de hablarle al mundo entero. Tori se encogió apenas de hombros. Tori. Después de tantos años, te acostumbras un poco. Luego lo miró con una sonrisa más pequeña, algo más sincera. Ori.
Aunque sigue dando un poco de vértigo, Malik asintió despacio, entendiendo perfectamente a qué se refería Malik. Sí, eso suena más a ti. Y hubo un pequeño silencio cómodo entre ambos. Tori sostuvo la botella entre sus manos mientras miraba el salón, hasta que algo pareció cruzarle la cabeza de repente. Sus ojos brillaron un poco más y giró de nuevo hacia Malik. Tori. Ah, cierto. Malik apenas levantó una ceja. Malik. Esa cara me preocupa, Tori. Quiero presentarte a unas personas. Él la miró un segundo, ya sospechando por dónde iba la cosa. Malik. No, Tori. Ni siquiera te dije quién es. Malik. No importa. La forma en que lo dijiste ya me hizo desconfiar. Tori soltó una pequeña risa. Tori. Vamos, no seas así, Malik. Estoy siendo exactamente así. La bicolor sonrió más ampliamente y, sin darle demasiado margen para seguir protestando, lo sujetó del brazo. Malik. Tori. Tori. Vamos. Malik. Tori. Tori. Malik. Malik. Eso no es una respuesta, Tori. Sí lo es. Significa muévete. Malik dejó escapar una exhalación resignada mientras ella comenzaba a tirar de él entre la gente. Malik. Algún día voy a aprender a no quedarme cerca de ti después de tus discursos. Tori. No lo harás. Malik. No, probablemente no, Tori. Además, te van a caer bien, Malik. Eso dijiste una vez y terminé atrapado 40 minutos escuchando a un director financiero hablar de estrategias de inversión. Tori. Bueno, eso fue gracioso para mí. Malik. Claro que lo fue. Tori rió entre dientes, todavía arrastrándolo con ella por el salón. Malik no opuso verdadera resistencia, aunque la seguía con esa calma resignada de quien ya sabes que discutir demasiado con ella no servía de nada. Ambos avanzaron entre héroes diplomáticos y asistentes, cruzándose con miradas curiosas y algún que otro saludo rápido, mientras la bicolor seguía tirando de su brazo con una energía ligera, casi impaciente. Y aunque Malik todavía no sabía exactamente a quién iba a presentarle, solo con ver esa expresión animada en el rostro de Tori entendió que, por alguna razón, aquello realmente le importaba. Tori siguió tirando del brazo de Malik entre la gente hasta que finalmente reduje el paso. Apenas él levantó la vista, entendió por qué aquella insistencia repentina a unos metros de distancia. Estaban Briar, Mirio, Shoji y Shoto, reunidos en una pequeña parte más despejada de la sala, apartados por unos instantes del resto del movimiento de la conferencia. Briar fue la primera en notar que se acercaban y, apenas vio la forma en que Tori prácticamente arrastraba a Malik consigo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si la escena no le sorprendiera en absoluto. Briar. Ya veo que no le diste opción. Malik. Nunca la hay. Tori. Claro que la hay. Solo que siempre eliges mal. Malik la miró de reojo con una expresión tranquila, casi resignada, pero no dijo nada más. Tori, satisfecha de haberlo llevado hasta allí, por fin soltó su brazo y dio un pequeño paso al frente, con una energía claramente más viva de la que había mostrado en otras partes del evento. Tori. Bien. Ahora sí. La bicolor giró primero hacia los héroes japoneses, alzando ligeramente una mano hacia Malik. Fori. Él es Malik Okoye. Su nombre de héroe es Más Control. Trabaja en mi agencia. Uego se giró hacia Malik y empezó a señalar uno por uno Rory. Y ellos son Mirio Togata, Shoto Todoroki y Mezo Shoji. Fuimos compañeros en la UA. Mirio fue el primero en sonreír con esa naturalidad luminosa tan propia de él. Mirio. Un gusto. He escuchado tu nombre un par de veces. Malik. Espero que hayan sido cosas buenas. Mirio. En general, sí. Eso arrancó una pequeña sonrisa en Tori y una exhalación divertida en Briar. A su lado, Shoji inclinó apenas la cabeza en un saludo tranquilo y respetuoso. Shoji. Es un placer conocerte, Malik. Igualmente. Oto, por su parte, lo observó con esa serenidad sobria que siempre lo había caracterizado. No era frío, pero tampoco innecesariamente expresivo. Simplemente directo. Shoto. Tori te menciono cuando hablamos antes del discurso. Malik giró apenas la mirada hacia la bicolor al escuchar eso, y Tori reaccionó de inmediato. Tori. Oye. Shoto. Kue. Tori. No lo digas así, Mirio. Entonces sí habla mucho de ustedes, Tori. Mirio, tú tampoco ayudes. Briar soltó una risa breve por la nariz al ver cómo, por un instante, Tori parecía haber perdido toda compostura de heroína número 1 y volvía a sonar como una chica cualquiera atrapada por comentarios incómodamente ciertos. Malik no dijo nada, pero una sonrisa discreta apareció en su rostro antes de mirar otra vez al grupo. La conversación se fue acomodando con facilidad después de eso. No hubo silencios extraños ni formalidades excesivas. Entre Mirio y la naturalidad que Tori traía consigo desde que se había reencontrado con ellos,
Todo tomó rápidamente un tono mucho más relajado. Hablaron primero sobre el evento, sobre lo extraño que resultaba reunir a tanta gente importante en un solo sitio y sobre cómo ese tipo de conferencias solían ser más agotadoras mentalmente que un combate real. Mirio. Honestamente, sigo pensando que pelear contra un villano es menos cansado que sonreír durante 3 horas seguidas frente a diplomáticos. Tori. Depende del villano. Briar. Y depende del diplomático. Malik. Esa es la frase más peligrosa que se ha dicho en esta sala hoy. Shoji asintió con calma. Shoji. Pero no es incorrecta. Eso sacó algunas sonrisas más. Poco a poco, la conversación fue derivando a temas más personales. Mirio terminó contando una anécdota absurda sobre una visita escolar en Japón que había salido ligeramente fuera de control, y Tori respondió con otra historia sobre un fan pequeño que había intentado desafiarla a una carrera en medio de una inauguración pública. Briar aportó un comentario seco en el momento justo, Malik otro más relajado, y hasta Shoto dejó escapar una observación tan seria que, precisamente por eso, terminó resultando graciosa. Mientras hablaban, Malik se mantuvo algo más callado que el resto. No porque se sintiera incómodo, sino porque prefería observar. Desde su lugar, con esa calma que siempre lo acompañaba, fue mirando la interacción de Tori con los héroes de Japón. Había algo en ella que cambiaba de forma sutil pero evidente cuando estaba con ellos. No era exactamente que se transformara en otra persona, pero sí parecía más ligera. Más espontánea. Más suelta en ciertas reacciones. Como si una parte antigua de sí misma despertara apenas al estar rodeada de gente que la había conocido mucho antes de convertirse en Empress Ember. Lo notó en su forma de interrumpir a Mirio sin pensarlo demasiado. En cómo miraba a Shoji con una confianza silenciosa, casi automática. En la facilidad con la que bromeaba con Shoto sin medir el tono. Incluso en sus gestos pequeños, en esa energía inquieta y cálida que iba apareciendo entre frase y frase. Era una versión de Tori que Malik no veía todo el tiempo. No porque ella fingiera con él o con la gente de su agencia, sino porque aquello parecía pertenecer a otro tiempo. A un espacio emocional mucho más antiguo. Mirio. Aunque debo admitir que verla aquí arriba, dando discursos frente a medio mundo, sigue siendo raro. Tori. Raro porque... Mirio. Porque todavía puedo recordarte discutiendo por tonterías en la UA con la misma intensidad con la que ahora hablas de cooperación internacional. Tori. Las tonterías también son importantes. Shoto. Eso suena a algo que dirías para justificar una mala idea. Tori. Qué feo que me conozcas tan bien. Shoji. No ha pasado tanto tiempo. Al escuchar eso, la sonrisa de Tori se suavizó apenas. Fue una expresión pequeña pero real de esas que duran poco y, aún así, dicen mucho más que cualquier comentario. Malik lo notó también. Y mientras la conversación seguía fluyendo entre recuerdos, pequeñas bromas y comentarios tranquilos, él permaneció allí, participando cuando hacía falta, pero observando más de lo que hablaba. Porque no era difícil darse cuenta de que aquel encuentro significaba bastante más para Tori de lo que ella estaba diciendo en voz alta. La conversación siguió avanzando con calma entre ellos, mezclando comentarios ligeros con esa familiaridad extraña que nace cuando el tiempo ha pasado demasiado, pero no lo suficiente como para borrar ciertos vínculos. Tori los observó a todos un instante, dejando que aquella sensación se asentara un poco más en su pecho, hasta que finalmente volvió a mirar a Shoto y a Shoji con una curiosidad mucho más genuina, una que ya no tenía que ver con el evento ni con la reunión, sino con algo mucho más personal. Tori. ¿Y los demás? ¿Cómo está el resto de la clase A? La pregunta hizo que tanto Shoto como Shoji se miraran apenas un segundo, como si ambos intentaran ordenar mentalmente en qué punto empezar. Fue Shoji quien respondió primero, con su serenidad habitual. Shoji. La mayoría está bien. Pero, como imaginas, todos están bastante ocupados. Ori asintió despacio, escuchando con atención total, mientras Shoto tomó la palabra para ir continuando donde Shoji lo dejaba, como si entre ambos pudieran reconstruir con naturalidad el estado actual de toda aquella clase que alguna vez compartieron. Shoji. Uraraka y Tsuyu siguen con su programa de educación de dones. Les está yendo bastante bien. Shoto. La Omomo da conferencias por todo el mundo sobre varios de sus descubrimientos. Creo que ahora mismo está en los Emiratos Árabes dando una. La bicolor sonrió apenas al imaginarlo. Eso sonaba exactamente como algo que Momo habría terminado haciendo. Shoto. Hirou abrió su propia agencia hace un año. Y Kaminari acaba de abrir la suya al lado de la de ella. Tori. Eso suena peligrosamente caótico. Mirio. Un poco romántico también. Briar.
O una pésima idea logística. Tori soltó una pequeña risa, pero no interrumpió más. Quería escuchar todo. Shoji, Shinzou y Tokoyami trabajan de noche, se dedican a desmantelar organizaciones criminales. Shoto. Lida consiguió artículos de apoyo para su hermano Tensei. Ahora ambos trabajan juntos en la agencia de su familia. La expresión de Tori se suavizó ligeramente con aquello. Había algo reconfortante en escuchar que, a pesar de todo, muchos habían conseguido seguir avanzando exactamente hacia el tipo de vida que alguna vez soñaron. Shoto, Kirishima y Mina son bastante populares entre los jóvenes. Asido suele inscribirse en competencias de baile. Y Kirishima sacó un almanaque que se agotó en segundos. Eso sí la hizo reír con más claridad Rory. Eso suena tan ridículo que solo puede ser verdad Briar. Quiero creer que al menos tuvo la decencia de posar con algo de ropa. Mirio. No preguntes cosas para las que quizá no quieres respuesta, las pequeñas bromas ayudaron a que la conversación siguiera sintiéndose ligera pero Tori no dejó de prestar atención a cada nombre que iba apareciendo. Shoji, Mineta, Zero, Ojiro y Sato siguen cada uno con sus propios sueños. Zero es bastante popular, igual que Sato y Ojiro. Él quiere abrir un dojo. Y Mineta hace poco empezó como héroe independiente, aunque no es precisamente popular Tori. Eso último tampoco me sorprende demasiado. Shoto continuó sin cambiar mucho el tono. Oto, Agakure y Aoyama ahora trabajan juntos en la agencia de Agakure. Ella se volvió muy popular. Incluso empezó a trabajar como modelo. Ahora todos conocen su rostro y vieron lo hermosa que es. La sonrisa de Tori se mantuvo, aunque cada vez tenía algo más nostálgico. Habéis pasado demasiado tiempo. Y, sin embargo, escuchar aquellos nombres uno por uno seguía despertando en ella imágenes viejas con una facilidad casi cruel. Luego Shoji habló de sí mismo con la misma sencillez con la que había hablado de todos los demás. Oji, yo he estado viajando bastante por Japón. Intentando resolver conflictos y problemas relacionados con los heteromorfos. En unos meses van a darme un premio de la paz por ese trabajo. La bicolor giró de inmediato hacia él, y la emoción en su expresión fue completamente sincera. Tori. Shoji, eso es increíble. Él inclinó apenas la cabeza, como si no quisiera volverlo algo demasiado grande, aunque en sus ojos se alcanzaba a ver el peso real de lo que aquello significaba. Tori. Te lo mereces. Shoji no respondió con palabras, pero su gesto tranquilo basta. Entonces Tori miró a Shoto. Tori. ¿Y tú? Shoto sostuvo su mirada con esa serenidad imperturbable que parecía no haber cambiado nunca del todo. Shoto. Estoy tranquilo. Ya nadie me recuerda por ser el hijo de Endeavor. Y en verano suelo ir a la primaria Masegaki para pasar tiempo con los niños. La respuesta hizo que Tori se quedara mirándolo un segundo más. Luego sonrió una sonrisa mucho más pequeña, pero también más suave. Tori. Eso suena bien. Muy bien, de hecho Oto no dijo nada más. No lo necesitaba. Entre ellos, muchas veces las frases cortas bastaban. Hubo un pequeño silencio después de eso. No incómodo. Solo uno de esos espacios donde alguien sabe que todavía falta una pregunta más. Y Tori, por mucho que hubiera intentado no apresurarse a llegar ahí, terminó haciéndolo de todas formas. Primero habló de Bakugo, casi como si necesitara un paso intermedio antes de alcanzar el verdadero nombre que llevaba un rato pesándole detrás de los labios. Tori. ¿Y Bakugo? Shoto fue quien respondió esta vez, y por primera vez una ligera sombra de diversión apareció en su expresión. Shoto. Sigue siendo el mismo mal hablado de siempre. Cuando debutó, empezó en el puesto 4. Pero ahora está en el 15 porque no dejaba de gritarles a los civiles. Eso provocó una risa inmediata en Tori, una de las más naturales que había soltado Leste, que la conversación había girado hacia la clase a Tori. Eso es tan típico de él que casi me da ternura. A un lado, Briar soltó un bufido con una mueca enojada. Briar. Sigue siendo el mismo idiota de siempre. Mirio dejó escapar una risa abierta, y hasta Malik esbozó una sonrisa discreta. El ambiente volvió a relajarse apenas un poco. Pero solo por un momento. Porque después llegó la otra pregunta y esta vez Tori no pudo disfrazarla igual. Tori. ¿El Zuku? El cambio fue mínimo, casi imperceptible si uno no la conocía bien. Pero estuvo allí en la forma en que su voz perdió un poco de ligereza. En la pequeña pausa antes del nombre. En ese toque de pesar que se deslizó entre las sílabas sin que ella pudiera evitarlo. Shoto y Shoji parecieron notarlo al instante, pero ninguno hizo comentario alguno al respecto. Fue Shoto quien respondió primero, con la misma sobriedad con la que había hablado del resto. Shoto. Se convirtió en profesor en la Wada Historia de los Dones allí. Shoji continuó después. Shoji. También suele dar conferencias por todo Japón.
y pasa bastante tiempo con sus alumnos. Intenta conectarlos más con los niños de la ciudad. Tori escuchó en silencio. La imagen apareció sola en su mente. Izuku hablando con estudiantes, con esa misma pasión tranquila que siempre había tenido cuando quería enseñar algo importante. Sonriendo con torpeza. Dedicándole tiempo a otros siendo él Shoto. No sabemos mucho más que eso. Seguimos reuniéndonos una vez al mes con toda la clase. Solo hablamos de cualquier cosa. Oji. Aunque entre Bakugo y Midoriya sí parece haber más contacto. Ellos suelen hablar más. Tori no apartó la mirada de ellos, pero su expresión sí cambió apenas. Fue una alteración pequeña, lo suficiente como para que alguien distraído no la notara, pero no para quienes la estaban observando con verdadera atención. Entonces Shoji añadió algo más. Shoji, cuando sales tú como tema de conversación Midoriya no suele decir nada. Muchas veces solo sonríe. Pero nada más. Y esa frase sí golpeó distinto. El silencio que siguió fue breve, aunque lo bastante pesado como para que todos LC sintieran. La sonrisa de Tori se debilitó apenas, como si por un segundo no hubiera habido muy bien qué hacer con sus propias facciones. Su mirada bajó un instante, y cuando volvió a alzarla había una incomodidad tenue, pero real, flotando en ella. Tori. Lo siento, no quería poner la conversación incómoda. Su disculpa fue sincera, pero también fue una manera de intentar cerrar de inmediato ese pequeño espacio emocional que se había abierto de golpe. Sin embargo, Shoto y Shoji no dejaron que el tema se escapara tan fácilmente. Shoji fue el primero en hablar, con calma, pero sin rodeos. Shoji. Entonces, ¿por qué te fuiste de Japón de un día para otro? La pregunta cayó de manera directa. Shoto no la repitió, pero su mirada se mantuvo sobre ella, confirmando que él también quería esa respuesta. Tori los miró a ambos y, por primera vez desde que se había acercado al grupo, algo de tensión real se le marcó en el rostro. No fue enojo. Tampoco tristeza abierta. Fue algo más contenido. Más cerrado. Como una puerta que se cerraba por reflejo antes de que alguien pudiera empujarla demasiado. Alzó una mano apenas, frenando el tema antes de que creciera más. Tori. No quiero hablar de eso aquí. La frase salió con suavidad, pero también con firmeza. No dejaba demasiado espacio para insistir. Después respiró una vez, intentando bajar un poco la tensión que acababa de instalarse. Tori. Si quieren. Podemos hablarlo más tarde. Eso fue todo lo que ofreció. Ni más ni menos. Esperar a que nadie respondiera demasiado, la bicolor dio un pequeño atrás y desvió apenas la mirada. Sin paso. Tori. Iré al baño un momento. La excusa fue simple. Demasiado simple, quizá. Pero nadie la contradijo. Tori se alejó de ellos casi enseguida, internándose entre la gente con una compostura externa que intentaba sostenerse intacta, aunque a esas alturas ya no engañaba del todo a quienes la conocían bien. Briar la siguió con la mirada. Miró también. Shoto y Shoji permanecieron en silencio, atentos, viendo cómo la bicolor se apartaba del grupo con esa rapidez medida de alguien que necesitaba aire antes de seguir sosteniendo una conversación más. Y entre todos ellos, Malik fue quien detectó con más claridad el malestar que acababa de abrirse paso en ella. Tal vez porque había estado observándola desde antes. Tal vez porque conocía sus cambios de ritmo, sus silencios, la forma en que aceleraba o cortaba una conversación cuando algo empezaba a tocar un punto demasiado sensible. Fuera por la razón que fuera, lo notó. Desvió la mirada del camino por donde Tori acababa de irse y luego volvió a mirar al resto. Malik. Disculpen. No dijo más que eso. No hacía falta. Después se apartó del grupo y fue tras la bicolor.